En las peores horas de oscuridad del país, el gobierno Petro está entrampado. DJP, Ingeniería Electromecánica, presenta. En CETX, Jaime Restrepo Vázquez está atizando el fuego. En el gobierno Petro, la indignidad se hizo costumbre. Ver al alto comisionado de paz, Oti Patiño, defendiendo a ultranza a un delincuente que estaba siendo capturado, es la imagen precisa de esa degradación mayúscula y acelerada en la que nos metió Gustavo Petro. Hacen por los cuales ellos se retiraron del proceso de paz es que han sido entrampados. Esto puede constituir un nuevo elemento de trampa, digamos, hecho por ustedes. Ustedes, digamos, inmediatamente, procedan a esta operación, están reiterando que ustedes están haciendo una trampa contra el proceso de paz que estamos desarrollando. Patiño, entre sorprendido y rabioso, entabló una conversación con un agente del CTI para decirle que con la captura ellos estaban poniendo una trampa contra el proceso de paz. Al ver las imágenes, es inevitable recordar a los delincuentes que son sorprendidos en flagrancia y entonces, desesperados, buscan alguna palanca que les permita salir impunes de la situación. Una versión un poco más rústica de usted no sabe quién soy yo. El desespero de Patiño era evidente. Por eso, haciendo gala del poder que ostenta, decidió confrontar al funcionario judicial para persuadirlo y evitar que capturara al criminal. ¿Acaso es función del comisionado de paz el ser abogado defensor de un capturado? Por supuesto que no. Sin embargo, lo más escabroso del episodio es el resultado que buscaba Oti Patiño: la impunidad de alias Araña. Oti Patiño, esa función que vos tenés de comisionado de paz no te da facultades para transgredir la ley. Cuando usted trató de impedir la captura de Andrés Rojas, conocido con el alias de la Araña, de los comandos de frontera, de las disidencias de las FARC y de la segunda Marquetalia, usted lo que hizo fue incurrir en un prevaricato por acción. También incurrió en el delito de abuso de autoridad, porque usted quería, a través de su cargo, impedir que los funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación realizaran un acto propio de ellos. La angustia de los representantes de Petro era de tal magnitud que Oti Patiño y Armando Noboa, quien funge como jefe negociador en representación del gobierno, es decir, del Estado, es decir, de la nación, corrieron a la sede de la Fiscalía para presionar al ente investigador y lograr la liberación del criminal. ¿Cómo así que el jefe negociador del Estado intercede y defiende a un narcoterrorista del bando rival? Ese comportamiento solo se puede explicar en la connivencia y complicidad del gobierno con los grupos narcoterroristas con los que presuntamente está negociando. La realidad es que Oti Patiño y Armando Noboa se comportaron como poderosos agentes de la defensa de los criminales y no como representantes del Estado en una mesa de negociación. Escuchemos estas declaraciones de un miembro de las FARC que parecen fotocopia autenticada de lo que dijo Oti Patiño en el evento. Hombre, nosotros pensamos que no se lo pueden llevar porque es una captura ilegal. El compañero Andrés Rojas tiene levantada la orden de captura por orden presidencial y la Fiscalía Nacional de Colombia. Entonces es una captura ilegal, está en un proceso de paz. Ustedes, inmediatamente, procedan a esta operación, están reiterando que ustedes están haciendo una trampa contra el proceso de paz que estamos desarrollando. ¿Qué diferencia hay entre las recriminaciones de Oti Patiño y las declaraciones del narcoterrorista? Ninguna. Ambos están oficiando como defensores a ultranza del delincuente capturado con la falsa excusa de la paz. De hecho,
Las actitudes de desespero y complicidad con un narco son entendibles en el mundo criminal, cuando un apoderado del delincuente llega al lugar del procedimiento para tratar de evitar la captura. Pero que un funcionario del gobierno oficie de abogado defensor y de cómplice de un requerido no solo por la Fiscalía, sino por la justicia internacional, debido justamente a una circular roja y a una solicitud norteamericana, deja en evidencia el carácter delincuencial del gobierno Petro. En ese mundillo criminal por el que han transitado la mayoría de funcionarios de Petro, no resulta extraño que recurran a la falacia del entrampamiento y procedan, desesperados, a increpar a un agente de la Fiscalía que solo está cumpliendo con una orden. Aquí no hay una orden de captura. Esto no es una orden de captura, es una orden de aprehensión por circular roja, ¿sí? Que está requerido por circular roja. La orden de extradición, la orden con fines contra este proceso, este y todos los procesos, claro. Si nosotros digamos, lo que venimos a hacer es notificar que esta circular roja. No es orden de captura, no nos lo llevamos capturados, ya aprendido mientras determinados días estamos comprometidos con la paz del país. Obviamente la fiscal Camargo, tan amiga y servil con los intereses de Petro, salió al paso afirmando que la intención del procedimiento no fue torpedear el proceso de paz y que simplemente existen obligaciones internacionales que no están cobijadas con la impunidad que tanto Petro como ella les han otorgado a los narcoterroristas que juegan en una mesa de diálogos que más parece una junta para repartirse el botín y garantizar la impunidad de los delincuentes. Porque el CTI estaba sencillamente cumpliendo su labor y eso coincidió con el final de esa mesa que estaban teniendo, pero no fue intención de la Fiscalía de ninguna manera actuar de manera desleal. La verdad, nosotros acompañamos el proceso de paz cada que se puede, pero también estamos obligados a cumplir con las labores que nos corresponden y hay unas obligaciones internacionales. A la fiscal Camargo solo le faltó pedir perdón por cumplir con su deber y prometerle a su amo Gustavo Petro que no lo volvería a hacer. El rostro angustiado y desencajado de la cabeza de la Fiscalía muestra un insólito arrepentimiento por el pecado en el que incurrió su gente. Pero un momento, ¿un fiscal tiene que pedir perdón por cumplir con su deber? Eso es absurdo y solo pasa en un país regido por una mafia que quiere entregar el territorio a los delincuentes, sometiendo a la institucionalidad y a la nación a los caprichos de los criminales. Sin embargo, como es Camargo la fiscal, las voces que hablan de entrampamiento no llegaron a la algarabía, como ocurrió cuando fue capturado Santrich. En ese momento, el fiscal Néstor Humberto Martínez recibió la artillería más pesada de los defensores del narcoterrorismo en el Congreso. Los senadores Petro, Cepeda, Barreras y Sanguino, que citaron a debate a dos altos funcionarios del gobierno y al exfiscal Martínez Neira por la operación de entrampamiento a Jesús Santrich. El país estuvo a punto de romper completamente el acuerdo de paz y romper su institucionalidad. Doctor Néstor Humberto, que usted no era ningún garante de la paz, sino todo lo contrario, el atacante mayor del proceso de paz. Delitos especialmente graves para funcionarios de alta responsabilidad en el Estado colombiano. Hablo de traición a la patria y hablo de traición diplomática. Esa entrega controlada, como se ha dicho, pero hay que reiterarlo, sin que haya videos ni fotografías en un hotel que tenía cámaras en una operación. Hoy, todos esos defensores de Santrich son gobierno y están convencidos de que la palabra entrampamiento les va a volver a funcionar, recurriendo a ella como sinónimo de queja por la impunidad que le están negando a sus prohijados. El entrampamiento, según los entusiastas de la impunidad, significa que, por ejemplo, Santrich o el hermano de Piedad Córdoba y ahora alias Araña no son culpables de los múltiples delitos que se les endilgan,
sino que por arte de magia politiquera son víctimas de una trampa del sistema o del aparato judicial o del fiscal o del imperio o de la oposición a premiar a los criminales. Ellos, en ningún caso, ojo con esto, tienen la culpa. Esa figura del entrampamiento dibuja plenamente la actitud del gobierno Petro, porque siempre la culpa de sus aberraciones, depravaciones y fallas es de otros y nunca de quien regenta el poder en Colombia. ¿Crisis del gas? La culpa es de los privados y no de suspender la exploración de hidrocarburos. ¿No hay medicamentos? La culpa es de las farmacias y de las farmacéuticas y no de la ineptitud del INVIMA. ¿Publicar las coordenadas de un campamento del ELN? Es que fue un accidente, mejor dicho, se le chispoteó. ¿No hay plata a pesar de tener el mayor presupuesto en la historia de Colombia? La culpa es de los congresistas que le negaron 12 billones de pesos y no del desgreño y del derroche de recursos en burocracia y gastos superfluos. Y así es con todo. La culpa, es decir, el entrampamiento, es de los demás y nunca de los ineptos zampones que hoy dicen gobernar. DJP. Ingeniería electromecánica. Especialistas en mantenimiento preventivo y correctivo de ascensores, instalación de controles de acceso para su residencia o empresa, e instalación y modernización de todo tipo de puertas vehiculares y peatonales. TX Colombia, la contundencia de los hechos.